Bendiciones, bendiciones. Soy el profesor Natanael Solís y quiero darte las bienvenidas a nuestro canal, a la Universidad del Reino. Vamos a estudiar un poquito más de la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a ver cómo son los nombres originales de los libros de la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Originalmente son diferentes de cómo están escritos en español. Necesitamos entender porque hay un misterio de Dios especial para nuestra vida. Dios te bendiga y vamos a la pizarra. Muy bien, ya estamos aquí en la pizarra y vamos a ver con detalles cómo son originalmente los libros del Pentateuco, que originalmente se llama Torá. Esta palabra aquí, Torá, de la derecha para la izquierda, Torá, que significa orientar. Pentateuco significa 5, teucos significa rollos, 5 rollos. Entonces, el nombre en griego adaptado para español no tiene nada que ver con el original en hebreo. En hebreo es Torá. La Torá sería, con certeza, el libro que se da inicio al canon judío. Y ese es un libro muy importante para los judíos, como también nosotros como cristianos lo hemos heredado. Y son los libros que revelan desde la creación y toda la historia de los patriarcas. Nosotros tenemos el primer libro que es Génesis. Génesis en griego significa principio, inicio. Se parece con el original que es Bereshit. Bereshit, de la derecha para la izquierda, Bereshit. Bereshit transliterado significa en el principio, en el principio. Recordando que todos estos nombres en griego, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron adaptados para la traducción de la Septuaginta. Cuando se tradujo del hebreo para el griego, esa traducción llamada Septuaginta, se crearon esos nombres, pero originalmente son en hebreo. Tenemos el segundo libro, que es Éxodo en griego. Esta palabra significa salida, salir, pero originalmente es Shemot, de la derecha para la izquierda, Shemot, que significa literalmente nombres. La palabra Shem, Shem, en hebreo significa nombre. En plural es Shemot, Shemot. Entonces el segundo libro de Éxodo originalmente se llama Shemot, nombres. El tercer libro, que sería Levítico. ¿Por qué Levítico? Porque ahí están las leyes de los levitas, del sacerdocio levítico y toda esa ordenanza dada para Israel. Pero originalmente este libro se llama Vayikra, 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 que significa y llamó, y llamó. Todos los inicios de cada libro, esas frases dan originalmente el nombre a cada libro de la Torá. El próximo es Números. ¿Por qué se llama Números en griego? Porque justamente hubo un censo, el pueblo fue contado y dio ese nombre Números. Pero originalmente es Bemidbar. Bemidbar en hebreo, que significa en el desierto, en el desierto. Y en quinto lugar, Deuteronomio. Deuteronomio en griego significa segunda ley, porque Moisés nuevamente comienza a destacar los preceptos del Señor y por eso sería como una segunda ley, Deuteronomio. Pero eso no tiene nada que ver en hebreo. En hebreo es Devarim. Devarim significa las palabras. La palabra davar, davar en hebreo significa palabra, palabra de Dios. Y Devarim significa las palabras. Si nosotros juntamos todos estos libros, vamos a formar una frase. En el principio, estos son los nombres que Dios llamó en el desierto para revelar sus palabras. Entonces, hay una revelación, hay una generación que es llamada al desierto para el propio Eterno de Israel poder revelar todas las palabras. Nosotros tenemos que estudiar paso a paso cada uno de estos libros. Te convidamos para estudiar, para que puedas ingresar online en la Universidad del Reino y tendremos
muchas materias preciosas donde estaremos aprendiendo de una forma muy clara y muy profunda al mismo tiempo la palabra del Señor. Y que podamos entender que originalmente son nombres muy diferentes de lo que está escrito en nuestra Biblia, que es la expresión en griego. Dios te bendiga. Hasta el próximo estudio.